Buenos días. Hoy quería hacer este video, hace tiempo que quiero hacer este video, acerca de el autoritarismo y la sumisión. Porque encontré algo muy revelador o me enseñaron algo muy revelador acerca de cómo se sana estas historias en el clan. Y para poder contarles cómo me explicaron que se sanan estas historias que se repiten y se repiten y se repiten en nuestro clan, primero quiero compartirles cómo me hice consciente de que existían. Tengo que confesarles que hasta hace un par de años yo no era consciente que historias de autoritarismo y sumisión eran parte de mi clan, de mi historia, de mi propia vida y de mí. Realmente no lo veía. ¿Vieron cuando uno dice uno tiene una venda y no lo ve? No lo vi. ¿Cómo es que lo vi? ¿Cómo me hice consciente de esto? Resulta ser que a mis 32 años a mí se me despertó la celiaquía y comencé a tener condición de celíaca. En ese momento asumí mi condición de celíaca, por supuesto que luchando o enojada, o me llevó creo que un año poder adaptarme y aceptar esa situación y comenzar a tener este cambio, que era un cambio de vida porque era un cambio de alimentación importante. Pero bueno, pasó más o menos un año hasta que acepté esta nueva condición que tenía y continué mi vida. Pero cuando comencé con todo este despertar de conciencia, llegó a mí un curso que era de biodecodificación emocional. Ahí es donde yo quise profundizar y aprender un poco más acerca de esta premisa de que todas las enfermedades o lo que nos ocurre en el cuerpo nos sucede por alguna emoción. Este curso que yo hice de biodecodificación, de bioexistencia consciente, iba un poco más allá, acerca de que toda enfermedad o condición o cosa que nos suceda en el cuerpo venía a contarnos una historia. Venía a contarnos algo, venía a contarnos una historia de nuestro clan para que la hagamos conscientes con el fin de poderla sanar. Así es como yo profundicé y comencé a profundizar en, yo soy celíaca. Llegué a este curso por otra cosa que nada que ver, pero había un apartado ahí que hablaba acerca de la condición del celíaco. Entonces, estaba dispuesta en ese momento a entrar a ver qué es lo que me quería contar, cuál es la historia que quería que yo ponga en conciencia acerca de mi clan. Cuando comienzo a leer un libro, porque había un libro específico acerca de celiaquía, me encontré con la maravillosa sorpresa, porque realmente fue una sorpresa, que la historia que venía a contar la celiaquía tenía que ver con autoritarismo y sumisión. Cuando leía las historias de vida que compartían los celíacos, el libro esta rama a donde apuntaba es a que uno puede sanarse, sanar todo el cuerpo cuando uno hace consciente qué es lo que nos viene a contar esa enfermedad o esa condición. Pero a mí no me interesaba tanto sanarla porque realmente cuando yo me hice celíaca, cambié completamente mi alimentación. Y mejoré mi alimentación. Entonces, como que en mí no estaba el interés de sanar la celiaquía para poder volver a comer gluten, sino que era, ¿qué es lo que esta historia me viene a contar? Ahí descubrí que todo celíaco tiene una historia en su clan de autoritarismo y sumisión. En ese momento pude ver por primera vez cómo en mi clan, en mis abuelos, en toda la historia que me recorría, había autoritarismo y sumisión. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Luego de eso, descubrí que en mi propia familia de nacimiento había autoritarismo y sumisión. Y para mí fue una sorpresa porque no lo había visto. No lo había visto así. Comencé a trabajar, cómo tenía que hacer, cómo podía sanar eso
desvincularme de eso en lo que yo había sido parte, pero ahora que era consciente ya no quería ser parte. Y lo pude lograr. O sea, con el trabajo de los años pude lograr desvincularme de esa situación de autoritarismo y sumisión, en esos vínculos que nos vinculábamos de esa forma, o al menos así es como yo lo percibí, como lo percibo, que la forma de vincularse siempre había autoritarismo y sumisión. Es como que los vínculos siempre, de mi familia, siempre estaban manchados de eso, de autoritarismo y sumisión. Con los años pude lograr desvincularme de eso y también trabajar de no vincularme yo desde ese lugar. Que si me proponían un vínculo desde ese lugar, yo decir no me vinculo desde ese lugar. Luego descubrí, para mi gran sorpresa, cuando logré desvincularme de esas relaciones que terminaban siendo tóxicas, porque eran a través del autoritarismo y la sumisión, luego descubrí que el autoritarismo y la sumisión estaban en mí, lo cual fue tremendo para mi ego, porque todo eso que yo pude ver que existía en mi clan a través de el síntoma de la celiaquía, y todo eso que yo empecé a ver y a rechazar porque no me gustaba y lo rechazaba y decía no, yo no me vinculo con nadie que quiera ejercer autoritarismo ni alguien que quiera contarme su historia a través de la sumisión. Cuando yo puse mis límites y logré negarlo, o sea, logré como desprenderme de eso, de esa forma yo no me vinculo. Cuando hice eso y logré eso, pude ver que el autoritarismo y la sumisión estaban en mí. O sea, fui un paso más a fondo. Y eso me dolió mucho, porque lo que yo rechazaba y me quejaba y decía que feo eso, que es el otro, era yo. Pude verme como yo misma me vinculaba con los otros, sería con mis pares y con mi propia familia, con mi hijo. Pude ver cómo yo me vinculaba desde el autoritarismo. Y también pude ver cómo yo también había aceptado y había sido sumisa. Había sido sumisa no como lo veía tan grotescamente y tan groseramente en el otro, pero sí era sumisa cuando yo hacía o trabajaba para cumplir la voluntad del otro, cuando yo me sometía a la voluntad del otro. Así es como empecé otro trabajo acerca de, bueno, ¿cómo cambio eso en mí? ¿Cómo dejo de ser yo misma autoritaria por un lado y sumisa por el otro? Y bueno, y comenzó todo este trabajo que al día de hoy sigo trabajando, porque todavía sigo teniendo ciertos comportamientos autoritarios. Creo que sumisos, no sé, hasta ahora creo como que no, como que eso me resultó más fácil, pero todavía sigo trabajando el hecho de ejercer autoritarismo sin darme cuenta. Ahora bien, ¿por qué les comparto toda esta historia? Porque lo que fue una gran revelación para mí es que si yo quiero sanar una historia para que no se repita en mi clan, ya sea de autoritarismo y sumisión, de abuso, de lo que sea, si yo quiero sanar eso en mi clan, primer paso lo tengo que buscar en mí, porque eso está en mí. Por supuesto que el primer paso es ser consciente, pero si yo ya lo estoy viendo y lo quiero sanar, lo busco en mí. Porque les aseguro que van a encontrar en ustedes ese autoritario o ese sumiso, o van a encontrar en ustedes ciertas formas de abusador, o van a encontrar en ustedes aceptando el abuso. Quizá no de forma tan grotesca como lo pueden haber vivido en sus padres, en sus abuelos o en otras historias, quizás no tan grotesco, pero busquen, indaguen, busquen, porque les prometo que en ustedes están esos mismos síntomas.
Un paso es hacerse consciente de que esto ocurre en mi clan y verlo afuera. Y ahí comienza la sanación. Pero el segundo paso es verlo adentro, para poder sanarlo de raíz. Tanto el abusador como el abusado, como el autoritario o el sumiso, o lo que sea que se repite en tu clan, está en vos. Para que no se siga repitiendo, yo debo sanarlo en mí. Porque si yo lo sano en mí, no lo ejerzo inconscientemente en los de abajo, en mis pares, o lo más importante es en los de abajo, en mis hijos, en las siguientes generaciones. Entonces, con esta breve historia, lo que quiero motivarlos o inspirarlos es a ese segundo paso, porque siento que todos los que están acá, este primer paso de hacerse consciente de las cosas que quieren cambiar, de las cosas que no les gustan, de las cosas que están viendo, de esas relaciones tóxicas que vivieron, porque sé que las vivieron por algo y las vivieron para luego poder contar su propia sanación, compartir cómo es que han sanado cada historia, que han superado cada desafío. Ustedes, todos los que llegan a este canal, sé que vienen a compartir algo. Vienen a compartir con el otro, a ampliar, a esparcir, a concientizar. Entonces, por eso es que quería dejarles esta historia, para que si ustedes han identificado esas historias que ustedes han venido a decir, basta, esto lo voy a poner a la luz, esto lo voy a hacer consciente, esto lo voy a trabajar, esto lo voy a mostrar que voy a hacer algo diferente a lo que hicieron mis padres, mis abuelos. Yo voy a hacer algo diferente de lo que viene haciendo todo mi clan. Ese es como el primer paso y lo aplaudo y lo celebro. Pero quiero decirles que hay otro paso en el cual es un nuevo desafío y un nuevo golpe para nuestro propio ego y que te lleva a esa maravillosa muerte del ego. Es buscar eso mismo en ustedes. Buscar esa, voy a decirle toxicidad o no sé cómo decirle, pero buscarlo en ustedes. Porque ese es el último paso para verdaderamente sanar esa historia que se repite en su clan y no pasárselo a las futuras generaciones. Así que los insto o nada, les dejo simplemente mi experiencia porque quizá les trae un poco de luz a su propia experiencia. Así que, bueno, gracias por estar acá, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.